Buenas tardes, bienvenido nuevamente a su pausa de entrenamiento LESER. Mi nombre es José Jesús Gabaldón y junto con Mark Odrin estaremos dirigiendo este seminario del día de hoy que se refiere a lo que es presión de disparo o ajuste en la válvula y el ajuste diferencial en frío que se hace en los bancos de prueba al momento de certificar la válvula de alivio de seguridad. Estamos aquí en vivo y directos de la sala de entrenamiento LESER con toda nuestra capacidad dispuesta para ustedes. A medida que vayamos avanzando en la presentación, si tienen alguna pregunta, la pueden ir escribiendo en el chat, que nosotros entonces al final de la misma vamos a tener una sesión de respuesta de alguna de esas preguntas. Eh, y como les dije, el tema de hoy va a ser la presión de apertura y los ajustes que se hacen en los bancos de prueba por diferenciales de presión o temperatura. En las charlas pasadas, en las primeras que vimos por qué utilizar las válvulas de alivio de seguridad, cuáles son los requerimientos y códigos que nos indican por qué tener una válvula de alivio de seguridad, que como recuerdan es el último eslabón de seguridad en un sistema de control de proceso. Ahí vimos los códigos y todo lo que se referencia con respecto a ella. En la segunda presentación que hicimos, fue una introducción pues a las válvulas tipo resorte, sus capacidades y su diseño. Y en la tercera presentación vimos lo que hicieron, las válvulas tipo piloto, una pequeña referencia a ellas, su comportamiento y sus aplicaciones. En esta de hoy, como les dije, ¿verdad? Vamos a ver entonces las válvulas, vamos a ver entonces el seteo que se le hace a las válvulas o el ajuste de presión que se hace a las válvulas en los bancos de prueba con respecto pues al disparo y las compensaciones que tienen que hacerse por efectos de temperatura o que haya una contrapresión. Entonces, en la terminología, simple y llanamente, vamos a lo que es, ¿verdad?, presión de apertura o presión de ajuste. Es simplemente el punto en el cual ajustamos la válvula de alivio en el banco de pruebas, ¿verdad?, a la presión en la cual ella empieza a abrir. Los códigos nos dicen que en líquido, por ejemplo, es el primer hilito de agua que se abre, eso lo vamos a ver más en detalle, pero en otros códigos, cuando hablamos de gases y vapores, hay dos terminologías para el ajuste de la válvula de seguridad. En el momento que ella empieza a abrir, ese primer sonido que se oiga de aire saliendo de la válvula, ahí ajusta tu presión de disparo en el banco de prueba. O tienes la otra terminología que se utiliza también aceptada por los códigos, que es el punto en que la válvula abre completamente en forma de POV y está aliviando la capacidad requerida de tu proceso, referida a esa válvula, como ese punto de ajuste. Entonces, sin más preámbulo, vamos con las láminas y como les dije, cualquier pregunta que tengan la van escribiendo en el chat y después la vamos viendo. Entonces, vamos a seguir. Entonces, vamos a seguir con la presentación y vamos con las láminas. Entonces vamos a la definición. ¿Qué significa, de acuerdo a los diferentes códigos, la presión de apertura o presión de disparo? Y vamos a tomar como ejemplo los tres códigos más importantes a nivel mundial, como es el ASME, el API con sus directrices y sus estándares, ¿verdad? Y lo que nos dice el ISO. Y todos nos dicen más o menos los mismos con diferentes palabras, que es la presión manométrica a la entrada de la válvula, en el cual el dispositivo de alivio de presión, sea válvula o disco de ruptura, debe abrirse en las condiciones preestablecidas en tu proceso. Hay un libro que se llama el Red Book, que es del board del ASME, que registra todos los fabricantes mundialmente que existen que certifican las válvulas de acuerdo al ASME. Dentro de ese libro, que aparecen todos los fabricantes, cada uno indica cómo ellos utilizan el set de presión para ajustarlo en los bancos de prueba. Entonces, si vemos esto, ahorita estamos utilizando 6 fabricantes en realidad, vemos que para líquido todos los hacen con la primera salida de flujo continuo de la válvula de alivio. Es decir, si la queremos ubicar a una presión de disparo de 100 libras, en lo que empieza a salir agua por la válvula, entonces se ajusta. Pero no cualquier caudal de agua, sino un hilo que sea estable. Eso lo vamos a ver con unas láminas más adelante. Sin embargo, en la parte de vapor de agua y gases,
o aire. Los fabricantes, depende del fabricante, pues ajusta en el primer sonido audible que empieza a salir de la válvula como la presión de apertura o presión de disparo. Sin embargo, hay otros fabricantes que utilizan el pop o el estallido, que es la apertura completa a la capacidad requerida de alivio de la válvula, como el punto de disparo. Hay una diferencia en comportamiento una con la otra. Al final de cuentas, ambas hacen lo mismo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer una válvula de alivio de seguridad? Bueno, como todos saben, la válvula de alivio de seguridad debe de abrir a un punto de disparo preestablecido, aliviar una capacidad de flujo de manera que se proteja el equipo que se está en un caso de sobrepresión no controlada y después estar en un punto por debajo del punto que disparó que abrió si es una válvula tipo resorte. Entonces, como ven, hay diferencias entre el concepto y el uso de cómo utilizar el punto de disparo y depende del fabricante, pues se utiliza. Entonces veamos el ejemplo según las directrices y guías, ¿verdad? Vemos una presión, para recordarles un poquito, hay una fuerza del proceso ejerciendo sobre esta área del disco y hay una fuerza de tu resorte ejerciendo en la parte superior del disco. Cuando esas dos fuerzas se igualan, la hermeticidad de tu sello se pierde y la válvula empieza a abrirse y empieza a fugar. Ese es el punto en donde el primer sonido audible, ese que va saliendo de la válvula, y ajustamos en el banco de prueba la válvula de alivio de seguridad para que se dispare a una presión determinada. En el otro caso que vemos a la derecha de la lámina, vemos entonces que es la apertura, es decir, la fuerza de tu proceso ya no solamente está haciendo efectos, sino que ahora está toda esta fuerza de tu proceso ejerciendo la compensando, o mejor dicho, venciendo completamente la presión del resorte y la válvula abre al punto completo para descargar lo que necesita descargar. Es decir, en ese punto que la válvula abre completo, para descargar lo que tiene que, según el proceso, se ajusta la presión de disparo. Esas son las dos diferencias que hay una con la otra. Vamos a simular entonces en esta lámina lo que pasaría en una aplicación donde la válvula de alivio de seguridad está ubicada con su set en el primer sonidito audible, así como le expliqué en la otra. Entonces vamos a simular aquí un proceso. Tenemos lámina, bueno, tenemos una presión de operación normal, es decir, estamos operando normalmente en nuestro proceso a 85 libras, ¿verdad? Y vamos a tener una pérdida de control de proceso en la cual va a originar una sobrepresión en nuestro sistema que estamos protegiendo. La válvula de alivio, como recuerdan, es el último eslabón de seguridad en nuestro control de proceso. Cuando todo falla, ella tiene que actuar. Y supongamos que ese es el escenario que pasa. La presión va a subir hasta un punto de que son 100 libras y la válvula se va a comportar en su apertura de acuerdo pues al criterio que la válvula normalmente hace. No importa cómo esté seteada, va a empezar a abrir completamente y después va a cerrar en un punto, que ese punto tiene que estar dentro de lo que nos dicen los códigos. ¿Y qué nos dicen los códigos? Bueno, si se recuerdan de las presentaciones anteriores, nosotros hablamos de que hay una sobrepresión máxima. Esa sobrepresión máxima es la diferencia que hay entre el punto en que la válvula se empieza a abrir a que se abra completamente o alivie completamente la capacidad con que fue diseñada para esa aplicación. Y eso es 10% máximo por encima de la presión de disparo. Y una vez que ella alivia y ya controlamos la presión nuevamente en nuestro sistema, y baja la presión, la válvula de seguridad debe cerrar en un punto por debajo de la presión de disparo, que para gases y vapor está definido como 7%. Y recuérdense en los escenarios anteriores, ¿verdad? Nosotros les indicamos que para líquido el punto de cierre o blowdown después que la válvula abre es de 20% según el API, según el estándar de los códigos. Hay que recordarse de eso. Pero bueno, volviendo aquí al caso, vamos a hacer la simulación de la válvula, cómo se comportaría en el caso de que perdemos el control, va subiendo la presión, va a haber entonces una presión de disparo, la válvula empieza a abrirse,
alivia completamente el caudal requerido para su aplicación dentro del rango máximo que nos dicen los códigos, que es 10%, y una vez que controlamos nuestro proceso, va a bajar la presión nuevamente y la válvula va a cerrar en su punto donde debe cerrar, que es 7% por debajo, manejando gases, y aquí ya controlamos nuevamente nuestro proceso, 85 libras, y entonces la válvula actuó exactamente como tenía que actuar, habiendo sido seteada al primer sonido audible. Entonces, para demostrar eso, vamos ahora con una válvula de seguridad que está montada aquí en este banco de prueba, cuyo punto de disparo que está ubicado, el ajuste es de 3 bar, ¿ok? Y para hacer eso, vamos entonces a hacer una demostración de cómo la ajustamos por el primer sonido audible. Entonces, para eso vamos a utilizar este manómetro que está aquí y vamos entonces a simular de que hay una presión que va incrementándose, ¿verdad? En nuestro proceso. Y estamos ajustando en el banco de prueba el ajuste de la válvula. Ahora le voy a conectar un micrófono para que oigan el ruido que hace la válvula. Y ese es el momento entonces donde nosotros ajustamos la presión de disparo aquí. Vamos entonces aquí a despresurizar nuestro sistema nuevamente. Y seguimos con las láminas. Entonces, con esta lámina vamos a simular ahora el comportamiento de la válvula con el ajuste en la apertura completa en forma de POP. El escenario es el mismo. Estamos operando 85 libras, presión de operación normal 85 libras. Hay una pérdida de control de proceso por una falla en nuestro proceso, el que sea, recuérdense los que vimos varios por temperatura, reacción química, hay varios. Entonces pasó algo en nuestro sistema, una mala operación, y hay entonces un incremento de presión y la válvula pues tiene que responder a ese incremento de presión. Perdimos control, la presión del sistema va aumentando, empieza, digamos, el alivio, alivia entonces la válvula a su apertura máxima, mejor dicho, no su apertura máxima, su apertura máxima requerida para desalojar el caudal que fue requerido, y después va a cerrar al punto donde está ubicado según los códigos, 7% por debajo de la presión de disparo. Exactamente qué pasó, lo mismito que pasó con la otra. Hay diferencias en una con la otra, que es lo que se llama el SIMER, es lo que se llama la primero alivios que está percibiendo la válvula. Entonces, o la ajustas ahí o la ajustas cuando abre completo. Esa es la única diferencia. El resto del comportamiento de la válvula de alivio de seguridad, perdón, es igual. La válvula se va a comportar de acuerdo a lo que nos indican los códigos en su funcionamiento. Como le dije antes, abrir, aliviar el caudal para que baje la presión y proteger los recipientes y después cerrar en el punto preestablecido mientras nosotros volvemos a controlar nuestras variables de proceso. Si lo vemos en esta lámina, ¿verdad? Vemos la línea roja simulando la válvula que fue ajustada en el primer sonido audible. Perdimos control de proceso, va aumentando la presión en el sistema, por la razón que sea, y va a llegar entonces a un punto de apertura. En ese punto de apertura, que es el primer sonido audible, la va completamente. Las fuerzas del proceso contra el disco todavía no han sobrepasado completamente las fuerzas del resorte. Entonces, hay un inicial hasta que llegue el punto de que ella abre completamente, aliviando totalmente la capacidad requerida. Después bajará la presión y cierra nuevamente. Si vemos entonces la gráfica de la que abre en forma de POP, vemos entonces que hay un punto en el cual en un porcentaje anterior de su disparo, ella empieza a liberar, o sea que ella empezó a aliviar y no, la válvula no se ha disparado. ¿Por qué? Porque la válvula está seteada que se dispare en el punto donde ella abre completamente. En lo que llega a ese punto, pues abre completamente y su comportamiento ya es parecido a la otra. Simple y llanamente es diferentes puntos donde se ubica
la presión de disparo de la válvula de alivio de seguridad. Siempre dentro de los rangos que nos dan como máximo. Recuérdense que la sobrepresión, que es terminología que aprendimos anteriormente, la sobrepresión máxima, que es la diferencia que hay entre que el punto de la válvula empieza a abrirse hasta que se abra completamente, o el requerido del 10% del set. Eso es código para todas las aplicaciones con respecto a estas válvulas de alivio de seguridad. Y el cierre, como ya saben, pues se lo dije, para gas en 7%. Al final de cuentas, lo que tú quieres es proteger tu sistema y que se proteja bien. Y con ambos ajustes de disparo o de apertura de la válvula que empleen, es suficiente. Esta lámina nos va a mostrar entonces el ajuste de disparo en líquido. Así como lo hicimos con aire al primer sonido audible, en líquido lo hacemos con el primer fluido, pero ese primer fluido no es las primeras goticas que salgan, sino que salga un chorrito que sea estable, ¿verdad? Sin tener ninguna perturbación. Entonces, estamos buscando una salida que sea parecido a esto que está aquí. Por supuesto, si tenemos un chorro de esta manera, que tiene menos fuerza, pues que este que está aquí, o este que también no está estable, o uno que sea más grande todavía, como ven, con mucha turbulencia en la salida, entonces eso no es la manera de hacerlo. Se busca es esto que está aquí, ¿ok? Ese chorro que está ahí sin ningún tipo de turbulencia. Los códigos también nos hablan, en la próxima lámina aparece, los códigos también nos hablan, ¿verdad? De cómo ajustar las válvulas. En la ISO, por ejemplo, ellos te dicen de que si tienes aplicaciones líquidas, si tienes aplicaciones de gases o aire o tienes aplicaciones de vapor de agua, tú puedes ajustar la válvula en tu banco de prueba, ¿verdad? Y después hacerles compensaciones en frío, que es la próxima parte después de la que vamos a ver. Pero en el ASME, por ejemplo, sí recomienda a nivel de fabricante que se hagan las certificaciones de la válvula en sus disparos, en las instalaciones de los fabricantes, con aire, si son gases lo que se está haciendo, eso es lo que nos dice el ASME, con agua si es para líquido, o con vapor de agua si es para vapor de agua. Entonces, los fabricantes tenemos que tener en nuestras instalaciones calderines que simulen el punto de disparo con vapor de agua. Dentro del ASME te pone límites para eso. Y por supuesto, se utilizan diferentes métodos para poderlo hacer. Si es líquido, pues con las mangueras. Si es con vapor de agua, detrás de la válvula se puede poner una pantalla negra para ver cuando sale el hilito de vapor. O sea, eso se hace a nivel de la fábrica y lo pueden hacer también muchos talleres que tengan la capacidad para generar vapor de agua. De lo contrario, tienes que hacerlo con aire. Entonces, como ven, en la ISO nos da nos da la oportunidad de certificar todas las válvulas haciéndolo con aire, pero cuando la válvula lleva el stamp del UV, ¿verdad? Que es el ASME, del National Board, como vimos en el Red Book al inicio de la presentación, nos lo dice tal cual, como les expliqué, con aire en la parte de gases, con agua en la parte de líquidos y con vapor de agua, dentro de los parámetros aceptables para vapor de agua, porque no se puede simular tampoco en una fábrica tener una capacidad de 100.000 kilogramos hora de vapor de agua a 400 grados centígrados, eso no lo va a tener ningún fabricante. Entonces, la compensación después que se haga, se hace en frío, ¿no? Entonces, vamos de vuelta aquí a la presentación. Eh, ya tenemos entonces en cuenta lo que es presión de disparo y lo que es la apertura de la válvula. Ahora tenemos que ver el ajuste que se hace en la válvula, o sea, el ajuste de presión que se hace en la válvula por diferencial en frío. Ese ajuste de presión diferencial en frío es una compensación que se hace en el banco de prueba para simular las características que tú tienes de tu proceso en planta. Porque en el banco de prueba
aquí estamos, por ejemplo, en una temperatura de más o menos 22, 25 grados centígrados, en los talleres pues donde se recalibran, se reajustan, perdón, las válvulas no se calibran, se ajustan, donde se reajustan las válvulas de bioseguridad, es temperatura ambiente, pero tienes entonces que simular la temperatura del proceso donde va a ir la válvula. Entonces, ¿qué simulaciones es la que hay que hacer? Bueno, temperatura es la principal. Supongamos que yo tengo en este sistema que está aquí 200 grados centígrados como temperatura normal de operación. Esos 200 grados centígrados, ¿qué están haciendo? Bueno, el calor se está disipando hacia todo el cuerpo de la válvula, incluyendo el resorte. Y los resortes, como todos saben, tienen una corrida y esa corrida de resorte se mide en newton por milímetro. Pero ¿qué pasa a los materiales cuando se le calienta, cuando se le induce calor? Molecularmente se separan y el coeficiente de elasticidad del resorte entonces se ablanda, es decir, los materiales se ablandan y le va a pasar al resorte. Entonces hay que compensar esa temperatura que hay en mi proceso en planta, que no tengo en el banco de prueba. Hay que compensarla de alguna manera y para eso existen en los códigos unas tablas de compensación de acuerdo a los materiales y de acuerdo pues al diseño y que se lo voy a explicar más adelante. Entonces tenemos que compensar por temperatura. Pero ¿qué otra cosa podemos compensar también? Bueno, si existe una contrapresión. Contrapresión es la presión que hay a la salida de la válvula. Mañana tenemos el seminario de mañana, es contrapresión y lo vamos a ver ampliamente. Pero hoy vamos a mencionar contrapresión porque si tenemos un caso en el cual la contrapresión es constante y esa contrapresión constante está ejecutando una fuerza sobre el resorte, recuérdense que una válvula tipo convencional, el fluido cuando la válvula se abre no solamente abarca el cuerpo de la válvula, sino que abarca también el bonete de la válvula. ¿Okay? Entonces, esa contrapresión que viene en contra también me está abarcando el resorte y en los componentes internos de la válvula. ¿Okay? Entonces tenemos esas dos, si tengo contrapresión o si tengo temperatura. Si nos estamos bien en esta etiqueta que está en esta válvula que está aquí, nosotros podemos verificar que esta válvula tiene una presión de disparo establecida, tiene entonces una contrapresión, el cual está indicado en la válvula, tiene entonces la compensación o el CDPT, el Cold Differential Test Pressure o el ajuste compensatorio que les mencioné anteriormente en frío, ¿verdad? Y la temperatura con que se hizo. Y eso queda plasmado en la válvula de seguridad. Para ello, ¿verdad? Vamos a simular aquí con las válvulas de bioseguridad una válvula tipo convencional. La válvula tipo convencional funciona con la fuerza de proceso en este sentido, contra el resorte en este sentido. Cuando esas fuerzas se equilibran, pues la válvula se va a abrir, ¿verdad? Así como vimos en la diferencia. Si tengo temperatura, la temperatura me está afectando todo el cuerpo de la válvula y me afecta por ende el resorte como vimos. Pero también si tengo una contrapresión constante, me está afectando, o una contrapresión cualquiera superimpuesta, me está afectando entonces el resorte de la válvula en este tipo convencional, porque todas esas fuerzas que están en contra entran hacia el bonete, ¿verdad? Pero también me están afectando el disco donde cierra la válvula. La contrapresión que viene a la salida de la válvula me está empujando el disco hacia el asiento por un valor el que tenga, ¿ok? Entonces eso hay que compensarlo o hay que eliminarlo de alguna manera. Si obviamos temperatura, ¿verdad? Vemos entonces que esta válvula tipo balanceada, con fuelle, ¿qué es lo que hace el fuelle? Bueno, el fuelle simple y llanamente me está aislando toda la parte del bonete superior de la válvula del proceso. Es decir, estos dos bar o cualquier presión que usted tenga en contra de la válvula me va a aislar el bonete y no me va a afectar el disparo. Entonces, con una válvula balanceada, la contrapresión que tengamos bajo la válvula no me afecta a mi disparo, no tengo que hacer entonces una compensación en frío o un ajuste requerido para eso porque ya el fuelle me lo está avistando. Entonces, para explicarle mejor esto, vamos a las láminas que tenemos aquí. Entonces, el ajuste de presión diferencial en frío es el ajuste que se hace
a la válvula de alivio y seguridad en el banco de prueba, a las condiciones ambientales que tienes en tu taller con respecto a las condiciones de proceso que tienes en tu planta, que pueden ser y en muchos casos son diferentes a las que tú tienes en tu banco de prueba. Y aquí nos dicen nuevamente los códigos, el ASME, como estamos tomando referencia a estos tres, el ASME, el API o el ISO, qué es lo que nos dicen de definición con respecto a esto. Pero es básicamente lo que le acabo de decir. Es la compensación que se hace de acuerdo ya a unas tablas preestablecidas y los materiales que se estén utilizando en el banco de prueba para simular las condiciones de proceso reales que tú tienes en tu planta de proceso. Si vemos entonces en el banco de pruebas qué es lo que nosotros tenemos realmente, tenemos una válvula que tenemos un resorte del cual vamos a ajustar, ¿verdad? En la contratuerca una presión de disparo, aliviando atmosféricamente. Esas son las condiciones normales en un taller a la presión atmosférica que tenemos, pues un bar, 14 libras y media de presión. Ahora bien, tenemos que simular lo que vamos a tener en nuestro proceso y en nuestro proceso podemos tener una influencia de temperatura que nos esté afectando el funcionamiento del resorte o una contrapresión sobreimpuesta que me esté afectando también el funcionamiento del resorte en una válvula tipo convencional, como ven esa, porque si fuera balanceada ya sabemos que la contrapresión ya no me afecta el disparo de la válvula, pero la temperatura sí. Entonces, por eso es que se hace el ajuste en frío. Como les expliqué anteriormente, en la temperatura, ¿qué es lo que me afecta? Me afecta es la tasa del resorte, me afecta es la tasa de la fuerza del resorte por avance en milímetros cuando es comprimido. ¿Por qué? Ya lo saben, porque la temperatura alta ablanda los materiales. Entonces hay unos factores de corrección, vamos a tomar por ejemplo 300 grados centígrados, vamos entonces a tomar en cuenta que el cliente nos ha dicho que su proceso tiene una temperatura de 300 grados centígrados, que quiere disparar, digamos, a 10 bar, por ejemplo, y es un diseño bonete cerrado, convencional, porque alivia atmosféricamente, pero a 300 grados centígrados. Entonces, como vemos en esta tabla que está en pantalla, para los materiales normales, para los resortes que son acero al carbono o aleación de acero para alta temperatura, tenemos, digamos, unos factores. Por supuesto, en esta tabla también pueden ver la diferencia en una válvula con bonete abierto. ¿Qué pasa con una válvula con bonete abierto? Bueno, una válvula con bonete abierto, como se ve mucho pues, en aplicaciones de vapor de agua, el bonete respira, o sea, el resorte respira el aire atmosférico que está alrededor. Por supuesto que no lo suficiente para eliminar un ajuste compensatorio, pero sí tiene un factor diferente a que si fuera el bonete cerrado. Y como ven, entonces en esta, si nosotros estamos a 300 grados centígrados, tenemos un factor de corrección de 1.032. Los factores de corrección pueden ser diferentes también para otros tipos de resortes, si tenemos resortes en materiales como Inconel, por ejemplo, o tenemos tungsteno, dependiendo pues los materiales. Pero el más común, como les dije, en la tabla es el cono y la aleación de acero para alta temperatura que llega hasta 800 grados Fahrenheit. Entonces ya tenemos un factor de corrección por temperatura, de acuerdo pues a unas tablas establecidas. Ahora simulemos aquí dos válvulas. Tenemos una válvula tipo convencional y tenemos una válvula balanceada con un fuelle que separa el bonete del proceso. Entonces olvidémonos ahora de la temperatura, solamente pensemos de que estamos en una aplicación donde tenemos una contrapresión constante que me está afectando el disparo de la válvula. Entonces si yo a la salida de la válvula tengo en este caso una contrapresión constante de 2 bares y quiero que se dispare a 10 libras, ¿qué es lo que hago en el banco de prueba? Entonces voy al banco de prueba, ya sé que es una válvula tipo convencional, que esos 2 bares me está afectando el resorte y el área del disco en la parte superior, cerrándome la válvula. Entonces, si ya yo tengo 2 bares empujando para cerrar la válvula y quiero que se dispare a 10 bar, ajusto la diferencia del banco de prueba, que es a 8. O sea, que en el banco de prueba la ajusto a 8 porque ya yo tengo 2 en mi proceso cerrando la válvula. Entonces se hace
se hace la diferencia y se ajusta y entonces se certifica en la placa, como les enseñé en la válvula que tenemos allá en el manifold de demostración. Ahora veamos la válvula tipo balanceada. La válvula tipo balanceada con fuelle, el fuelle aísla el bonete completamente del proceso de la válvula de alivio, y la válvula de alivio ahora esa contrapresión que tiene constante de 2 bares no afecta en nada al resorte, y por ende entonces en mi banco de prueba el factor de corrección lo hago es a 10 bar. No hay que tomar ninguna compensación porque no me está afectando en absolutamente nada la válvula tipo balanceada con fuelle. Por supuesto que se aplica una fórmula nos dice pues que el ajuste de compensación en frío, como dicen en sus siglas en inglés, CDPT, el Cold Differential Test Pressure, es igual a la presión de disparo menos la contrapresión constante que tengamos en nuestro sistema multiplicado por el factor de corrección de temperatura. Entonces volvamos nuevamente a nuestro caso donde tenemos una válvula tipo convencional con una temperatura de 300 grados centígrados. Entonces, el factor de corrección por 300 grados centígrados que vimos anteriormente fue de 1.032. Ejemplo, si nosotros no tuviéramos ninguna contrapresión y aliviáramos atmosféricamente y quiero disparar a ajustar la válvula a 100 libras, yo multiplico 100 por 1.032 y ese es el set que yo voy a ubicar en la válvula de bioseguridad por compensación por temperatura. ¿Ok? Ahora bien, entonces supongamos que sí, que tenemos una aplicación donde hay un diseño convencional y hay una temperatura y hay una contrapresión de 2 bar, entonces aplicamos la fórmula, la presión de disparo menos la contrapresión constante que tenemos, ya sabemos que nos dio 8 de acuerdo a la gráfica anterior, multiplicado por el factor de corrección de temperatura, entonces nuestro punto de disparo es 8.26. Entonces ahora volvemos aquí a la sala de demostraciones donde tenemos las válvulas de alivio de seguridad y todas montadas en nuestro manifold. Ahora bien, no todas las válvulas de alivio de seguridad, ¿verdad?, se montan verticalmente como ven esta que está aquí. ¿Ok? La mayoría se montan así, verticalmente es lo que recomiendan los códigos, verticalmente con el bonete hacia arriba en una posición como la ven aquí. Sin embargo, hay aplicaciones donde no la pueden montar así y hay fabricantes como nosotros que tenemos la posibilidad certificar la válvula ante entes externos que la podemos montar en una posición diferente. Y para eso les voy a mostrar pues lo que tenemos aquí en nuestro centro de demostración. En este caso vemos una válvula de alivio que está montada horizontalmente. El factor de corrección también se ve afectado por la posición de la válvula porque los pesos ahora también difieren, ¿ok? Pero esto se certifica con entes externos y los códigos entonces lo aprueban. Igual esta que ven aquí más atrás, donde está, fíjense que está en posición vertical, pero con el bonete hacia abajo, o sea, está a 180 grados invertida. Esta válvula de seguridad, ahora los pesos están diferentes a como vimos la vertical y también entonces hay que compensar por eso, pero está certificado por nosotros ante TÜV y ante otros entes, aplicable pues a aplicaciones donde no puedas utilizar las válvulas montadas verticalmente. Entonces vamos directamente ahora a las últimas láminas de la presentación para después ir a las preguntas. Entonces ya vimos que podemos ajustar en el banco de prueba a temperatura ambiente por temperatura de acuerdo a unos factores. También vimos que podemos ajustar en un banco de prueba por contrapresiones constantes superimpuestas. Recuérdense que mañana vamos a ver contrapresiones, digamos, mucho más amplios. ¿Ok? Pero el otro factor al banco de prueba que tenemos, digamos, que contemplar es que hay tolerancia. Entonces, los códigos permiten tolerancias a quien ajusta la válvula y por eso es que a veces ustedes pueden recibir una válvula de bioseguridad que pidieron que dispare a 100 libras, por ejemplo, y te llega certificada que disparó a 101.5 o en vez de 101.5 a 98.5.
¿Por qué pasa eso? Bueno, porque el código te dice que hay unas tolerancias aceptables en la parte del ajuste de presión de la válvula de alivio cuando se está certificando y te dice que por encima de 70 libras es más o menos 3%. En el código del ASME, en el código del ISO, estás hablando de más o menos 3% por encima o por debajo del disparo de la válvula. Entonces, eso tienes que ajustarlo y tienes esas tolerancias. Así que es otra parte, digamos, no solamente tenemos el ajuste de presión, las compensaciones que tienes que hacer por contrapresión o por temperatura, sino que tienes un rango de tolerancia aceptable dentro de los códigos para las válvulas de alivio de seguridad. Por supuesto que eso queda plasmado en las etiquetas que van en las válvulas, con la presión de disparo, la presión constante que hubo, la contrapresión constante que hubo, el ajuste que se hizo en frío para compensar por esa diferencia, ¿verdad? Y la temperatura que aparece en tu sistema. Por supuesto que eso también queda plasmado directamente en la documentación que ustedes reciben, el certificado de aplicación global que nosotros entregamos con la válvula de alivio de seguridad. Entonces, básicamente, ese es el contenido de esta presentación. La idea es transmitirles conocimiento en estas breves sesiones y esperamos que estemos cumpliendo con esa meta. Pero yo sé que hay muchas preguntas, algunas no vamos a poder contestar, pero cualquier cosa que ustedes necesiten con respecto a la ley de seguridad, información, conceptos, cursos online, cualquier respaldo que necesiten, cuenten con nosotros. Tenemos un equipo multidisciplinario y se pueden contactar por el email que aparece en pantalla, que con mucho gusto le vamos a responder y vamos entonces a ayudarlos en todos sus requerimientos con respecto a válvulas de alivio de seguridad. Vamos entonces a la parte de contestar algunas de sus preguntas, dándoles las gracias por la participación y ya volvemos enseguida